hablar rápidamente sobre este tema de los aspectos infecciosos, odontoestomatológicos. Ojo, acá tenemos una señorita de obstetricia, así que vamos a hacer una cosa general. Y acá están, chicos, una pregunta del examen. Anoten chicos, una pregunta del examen. Hay una pregunta, dice, ¿cuáles son las rutas, los pasos que genera una infección? Y en la infección hay 9 puntos, ¿correcto? Hay 9 elementos que participan en ese detalle, lo que lleva a condicionar de que estos elementos del proceso infeccioso, estos 9 puntos, corresponde primero que siempre que hay una infección, inclusive las infecciones de transmisión sexual, las infecciones así como las respiratorias, el COVID y sobre todo la carie es una enfermedad infecciosa definitivamente, siempre hay una fuente de infección, hay una ruta de la infección y cuando los gérmenes toman contacto, ojo, con el ser humano, la piel, los mecanismos de defensa que vamos a hablar en la próxima clase, toman en consideración el proceso de controlar tempranamente la infección. Si estos elementos hace y no hay un efecto de control primario, en el punto 4 participan los elementos ya del sistema inmune, el sistema de complemento, la fagocitosis, y si el germen asume una alta opción de generar lo que se llama una ruptura, esto supera los elementos de resistencia en la segunda línea, ahí aparece en el punto 5 una replicación de los organismos, y eso es lo que pasa con la carie. La carie se replica, los elementos invasores sobre los elementos secundarios o la segunda línea de defensa. Si no es controlado, la carie se instala y obviamente eso genera una respuesta inmune, una respuesta general. Y acá dice, involucra un daño al tejido, obviamente involucra el daño al diente en este caso, ¿no? ¿Y cuál es el resultado de toda fuente infecciosa? Incluido el VIH-Sida, incluido enfermedades diarreicas, parasitarias, virales, micóticas, incluido la cariogenicidad, la periodontitis, se me ocurre, pues todos los tipos de tuberculosis, lepra, todos tienen esta ruta. Siempre hay, reitero, una fuente de infección, no debe faltar su respuesta a esto, una ruta, ruptura en la primera línea, diseminación, ruptura en la segunda línea, y las respuestas que pueden ser fuente liberadora. La persona, infección con tuberculosis se convierte, o con la carie en la boca, obviamente se convierte en una fuente generadora de gérmenes, y hacen infecciones agudas o pueden recuperarse, o en las formas crónicas, por eso hay periodontitis crónica, periodontitis aguda, y puede generar hasta la muerte según el grado del extremo de la infección. Hoy día hablaremos las toxinas, endotoxinas que participan en este contexto, y esta persona manda al medio externo los mecanismos replicativos, que es el punto 9. Y siempre esta persona se va a convertir en una fuente de infección primaria, que puede ser, reitero, algún animal, puede ser una persona propiamente dicha, incluido, ojo, incluido acá elementos que son transportadores de la enfermedad. Mosquitos, por ejemplo, el dengue, la malaria, son obviamente importantes este contexto, chicos. Entonces, una cadena epidemiológica, mucho cuidado, esta es otra pregunta que viene, dice, ¿no? Haga el cuadro de la cadena epidemiológica, y acá lo tenemos, chicos. Siempre que hay una cadena epidemiológica de la infección, hay un germen, un reservorio, una fuente de infección primaria, un mecanismo de transmisión que puede ser directa o indirecta, siempre va a haber un susceptible, un hospedero, el paciente en todo caso, que tiene una poca sensibilidad, una alta sensibilidad, o una persona que toma contacto directamente con los gérmenes, y luego hay un proceso invasivo de multiplicación, y esto genera la enfermedad propiamente dicha, y esta enfermedad genera pues un cuadro de incubación susceptible que la persona puede llegar a generar una alta condición de salida de los patógenos, o básicamente limitar esta expresión. Y cuando hablamos de la salida de los patógenos, estamos hablando de personas, por ejemplo, el coronavirus, ¿por qué tenemos que usar la mascarilla protectora? Para limitar la expresión al exterior y generar, ¿qué cosa? La transmisión de la enfermedad. Como verán, toda esta cadena epidemiológica se mueve a lo largo de todo un proceso muy activo, muy dinámico, que son las enfermedades infecciosas.
Por lo tanto, chicos, le voy a pedir que lean estos contextos de las etapas de la enfermedad infecciosa. Siempre las etapas le voy a preguntarle cuáles son. Siempre hay un periodo de incubación. Va a haber un periodo de estado. ¿Qué significa un periodo de estado? Cuando la enfermedad se multiplica, se activa y hay un proceso inicial y hay presencia de síntomas y obviamente se genera la probabilidad de que esta persona termine siendo un estado clínico. Se llama un periodo de estado, luego un estado clínico activo. ¿Qué mecanismos vendría a atribuirse? Los mecanismos que asocian la alta capacidad de diseminación, mecanismos de la alta capacidad de generar daño, de la alta capacidad de transmisión. Así que eso se llaman virulencia y patogenicidad. Pregunta de examen, chicos. Dice, ¿cuál es la diferencia entre virulencia y la patogenicidad? Es que la patogenicidad es la capacidad de producir enfermedad. Y ojo, y la virulencia es una forma de medir y cuantificar esa capacidad. Pues se llaman factores de virulencia. Y los factores de virulencia se pueden evaluar, se pueden medir, se puede ver la envergadura, se puede medir la expresión de la enfermedad. Eso es lo que compete en estos procesos infecciosos, los mecanismos de agresión. Por lo tanto, chicos, hablando un poco más sobre la cadena epidemiológica, siempre va a haber un proceso primario, anoten este término, de transmisibilidad. Y la transmisibilidad, obviamente, es aquel elemento, la capacidad de propagarse de un hospedero a otro. Por eso este virus, por ejemplo, el coronavirus, tiene una alta transmisibilidad. Y este componente delta que va a llegar para la tercera oleada, tiene una alta probabilidad, 10 veces más probable, que tiene la capacidad de penetrar los tejidos y, ojo, de multiplicarse. Por lo tanto, este coronavirus, el grupo delta, que ya está de moda, va a entrar en el Perú y a Huánuco, ojo, les va advirtiendo, genera lo que se llama una mayor opción de tener una alta infectibilidad y capacidad de propagarse directamente. ¿A dónde? Al pulmón, directamente al pulmón. No es que acá todavía hay problema inflamatorio en la garganta, no, esto va directo. Y allí se genera una alta carga, que se llama capacidad de multiplicarse. Y el efecto, ¿cómo se mide? El ataque secundario en las personas que han tenido contacto con esta persona y luego genera pues otras segundas personas infectadas. Eso se denomina ataque secundario. Así se mueven las cosas, chicos. Vamos, otro término importante es lo que estamos hablando, patogenicidad. La patogenicidad es la capacidad de producir la enfermedad, ¿correcto? Y esto se mide a través, o está asociada con la virulencia, ¿no? Y la virulencia son los elementos que dan la fuerza, le ponen, le aceleran, le ponen un agregante adicional. ¿Y cómo se mide la alta virulencia? Con la capacidad letal, lo que estamos viendo. Este coronavirus, el grupo Delta, por ejemplo, que vuelvo a reiterar, tiene una mayor tendencia de letalidad en personas no vacunadas. Y muchos de ustedes no han sido vacunados, es un gran problema. Genera una alta mortalidad. Y hoy día veremos otros ejemplos. Y mucho se mide por la dosis efectiva. Solamente se requiere poca cantidad, una gran cantidad. Y estos virus generan una alta dosis infectiva. Ese es el gran problema que vamos a tener, por eso se llama la tercera ola. La inmunogenicidad es la capacidad de que cada persona genere su respuesta inmune, ¿no? Nosotros que hemos trabajado, seguimos trabajando con el coronavirus como infectólogos desde el primer paciente que tuvo Huánuco, tuve la suerte de tenerlo a mi lado, desde allí nos hemos infectado hasta ahorita. ¿Cuántas veces nos habremos infectado? Pero el poder inmunológico de cada uno es la respuesta inmunitaria duradera de cada uno de nosotros, genera una respuesta protectora. Y si te vacunas, te hace un mejor efecto de protección. Por lo tanto, chicos, la virulencia, ojo, la virulencia se mide una alta virulencia, una moderada virulencia, ¿no? Una baja virulencia, una extrema virulencia. No quisiera que tengamos al lado, ojo, no se olviden, por ejemplo, la peste bubónica, esta enfermedad que daba en la etapa, en la etapa de la era, vamos a decirlo, media, había pues la peste, ¿no? Así habla inclusive muchos historiadores, y existe la peste
hasta ahorita, claro que sí, tenemos peste bubónica en el Perú, pero está controlado. Miren ustedes la baja virulencia, el Streptococcus salivarius, ¿no? Pero existe virulencia, porque este estreptococo genera también casos graves. ¿Cuál puede ser la gravedad probable? Daño a la válvula cardíaca. Ojo, daño a la válvula cardíaca. Pero tiene una baja virulencia. Si tuviera una alta virulencia, de veras, uy, la boca sería pues una fuente de infección tremenda. Hay de moderada a alta virulencia, hasta una extrema virulencia, como en el caso de la Yersinia pestis, que tenemos la peste bubónica que se transmite igualito o con más rapidez, ojo, mucho más rapidez que este coronavirus. Otro elemento importante que interviene en el proceso infeccioso es la colonización. Y la colonización tiene que ver con la capacidad de los gérmenes de instalarse, de producir elementos que le permitan adecuarse al medio ambiente, adecuarse al hospedero, y obviamente le da una alta estabilidad y de producir y obviamente de colonizar, ese es el término, y para eso necesitan cápsulas, fimbrias, enzimas, toxinas. Esos son los factores de virulencia, ¿me entiende? Esos son los factores de virulencia. Estos son los que aumentan la tasa de tolerancia y obviamente de reproducir una enfermedad. En ese sentido, chicos, la respuesta del hospedero es clave e importante para controlar los riesgos posibles. Hay personas, chicos, que tienen la enfermedad y son portadores. Y hay muchos chicos, caramba, habrán visto ustedes jóvenes, que se van pues a una fiesta, se contaminan, se llenan de virus, pero su mecanismo de defensa es mucho más adecuado y lo puede transmitir obviamente a su abuela, a su papá, y se complica la cosa. Así que mucho tiene que ver la respuesta inmune en todas las enfermedades, incluida, ¿qué cosa? La carie dental, incluida la periodontitis, incluidas las enfermedades por actinomices, por treponemas, el grupo ASEC, las estafilos, los estreptococos orales. Ojo, todos estos gérmenes tienen que estar asociados con una alta respuesta o protectora del hospedero que a veces es necesario conocerlo o modularlo. Por lo tanto, chicos, las puertas de entrada es importante conocerlo. Por ejemplo, hay fuentes de infecciones respiratorias, gastrointestinales, por contacto sexual, no se olviden, por ingerir alimentos contaminados, o obviamente también aquellos que requieren pues, la inhalación en el caso del coronavirus, ¿no? El reservorio son personas susceptibles que están andando con el germen y pueden diseminarse la enfermedad. No se olviden de enfermedades patógenas zoonóticas, donde los animales están asociadas a ellas. Ejemplo, la brucela, ejemplo, el anthrax, ejemplo, la misma peste bubónica. Es una enfermedad zoonótica porque hay animales infectadas con ella, ¿no? Las fuentes de infección es importante reconocerlo y las personas pueden tomar contacto habitualmente con ese reservorio. Y hay también una vía de salida, y esta vía de salida puede ser las secreciones nasales, secreciones faríngeas, conjuntivales, salivales, las heces propiamente dicha, la misma secreción láctea. Mucho cuidado. Los exudados, la orina, son mecanismos de salida